En esta clase vamos a hablar de los diccionarios. Son otra manera de dato estructurado en Python, como vimos en el caso anterior de las listas. Sin embargo, para el caso de los diccionarios, el acceso a sus valores va a ser un poco más fácil de leer para un humano. Y ya veremos por qué. Antes de eso es importante recordar lo que utilizamos en la clase anterior, las listas, y vimos que su definición se hacía con estos símbolos, que son corchetes. ¿Okay? Se hace con corchetes. Pues bien, vamos a trabajar de forma parecida con los diccionarios, solo que en el caso de los diccionarios su definición se hará con llaves. Y más adelante hablaremos de la tupla, que se hace con paréntesis. Entonces es importante entender para qué se usa cada tipo de elementos. Asimismo, el acceso a las listas se hace con los corchetes a través de sus índices introducidos dentro de los corchetes y seguido del nombre de la lista. Habiendo cumplido con este recordatorio, veamos, ¿cómo podemos trabajar con diccionarios? Bueno, en este caso voy a crear un diccionario orientado a ingeniería. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a decir que este diccionario son los datos de perfil. Y a través de este diccionario yo quiero guardar información de cierto elemento estructural. Como bien lo dice acá el comentario de la línea 13, los diccionarios se definen utilizando llaves. Entonces vamos a abrir y cerrar con llaves. Y al interno de las llaves podemos pasar dos valores. Uno será en primer lugar la clave de acceso a cierto valor y luego será el propio valor asociado a esa clave. Veamos cómo funciona. Yo quiero en primer lugar decir el tipo de perfil. Entonces coloco acá tipo de perfil o simplemente tipo. Y voy a colocar acá dos puntos y seguido de los dos puntos, pues el tipo de perfil que va a ser una viga. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a hacer una pequeña pausa. Pasamos un primer valor, que es lo que se conoce como key o clave, seguido de dos puntos y luego el valor asociado. Entonces, vamos a colocar acá value. Entonces, un diccionario, precisamente esa es la razón por la que se da honor a su nombre, es porque buscamos el nombre de un objeto y luego vemos su definición. ¿Cuánto vale según esa clave o nombre? O cuál es su valor en el caso de un string, es simplemente su valor. Entonces, si yo quisiera buscar los datos de perfil y escribo tipo, me va a devolver viga. Ahora, podemos agregar más valores en un diccionario como hacíamos en las listas. Simplemente presionamos acá coma y podemos escribir otro par de valores. Por ejemplo, que diga material. Escribo dos puntos y aquí el material que quiero utilizar es acero. Entonces fíjense, el tipo del perfil es viga, el material es acero. Y así vamos a seguir agregando algunos otros. Por ejemplo, que diga nombre de perfil. Entonces el nombre de este perfil va a ser un IPE 120. Y luego que nos diga algunas otras dimensiones. Por ejemplo, H de este perfil la vamos a dejar en 120. Pero en este caso, noten que yo puedo utilizar en los valores o pares de valores de un diccionario. En este caso solamente he utilizado elementos de tipo string, pero ahora estoy pasando un valor de tipo entero. Eso también es posible. Y inclusive yo podría decir, bueno, y voy a tener un valor B también asociado a esta sección que va a valer 64. Entonces, de esta manera vamos viendo la, diferencia entre un diccionario y una lista. La lista, el acceso a sus valores va a ser típicamente a través de índices. Un diccionario nos permite identificar qué representa cada valor interno. Y luego podríamos acceder a cierto valor. Por ejemplo, yo puedo decirle por acá, vamos a utilizar un formatting que dice el material del perfil es dos puntos y acá podemos pasar con las típicas llaves el valor, en este caso será datos de perfil y luego, así como podíamos acceder a cierto elemento de una lista utilizando corchetes seguido el nombre de la lista, podremos acceder a cierto valor de un diccionario utilizando corchetes seguidos de, obviamente, en primer lugar, el nombre del diccionario.
Pero acá, en lugar de pasar un índice, pasamos el valor clave. Entonces, yo no sé si está de primero, de segundo, de tercero, si el índice es 0, 1, 2, sino que simplemente paso el valor clave y yo quiero que me devuelvas el material. Al hacer esto, ¿sí? Al utilizar esto, y por cierto, para que no genere, voy a colocar acá, en lugar de comillas dobles, comillas simples, para que no tenga un efecto en la apertura y cierre de este string. Entonces, si yo, por ejemplo, ejecuto esto, fíjense, acá me está diciendo el material del perfil es A0. Y yo puedo copiar y pegar esto y va a ser mucho más fácil acceder a los valores internos. Ahora quiero que me diga, digamos, la sección. Vamos a cambiar un poco esto. Vamos a llamarle sección. Y yo le digo acá que me dé la sección de este perfil. Y acá igualmente, en vez de decir material, va a decir sección. La sección. Ejecutamos, me dice el material del perfil es A0, la sección del perfil es IPE 120. Entonces, en resumen, al igual que en las listas, los diccionarios nos van a permitir tener una estructura de datos. Sin embargo, el acceso en el caso de los diccionarios se hace a través de claves. Por lo tanto, va a ser más fácil de leer para un humano. Esto no significa necesariamente que sea mejor o peor. Solo es una manera de acceder a los elementos internos, no a través de su índice, sino a través de los valores claves al inicio del diccionario.